Bueno, muy bien. Agradecerle a Dios primeramente este tiempo en el cual estamos reunidos como equipo ministerial. Cada uno desde el lugar donde estamos haciendo la obra, la labor. Todos trabajamos para nuestro gran Dios, lo hacemos con amor, lo hacemos con integridad, lo hacemos por el bien de las almas. Y como dijo el apóstol Pablo en alguna ocasión, ay de mí si no hago la tarea, ay de mí. Estamos nosotros comprometidos, estamos nosotros en esta tarea que no es gravosa, no es difícil tampoco, es cuestión de dedicación, es cuestión de decir, vamos a lo que hagamos. Hagámoslo como para el Señor, hagámoslo con buena voluntad, no quejándonos, no buscando culpables cuando surja algún revés o algo, sino seguir hacia adelante. Yo he pensado algo, amados pastores, no sé quién comparta la idea también, de que nosotros somos una reserva de Dios para este tiempo. Nosotros somos como esos 700 profetas que le habló Dios a Elías, el gran profeta, cuando él se sentía solo, cuando él se sentía desanimado. Él dijo, solo yo he quedado. Y Dios tuvo que exhortarle y decirle, no, hijito, no eres el único. Hay 700 más que no han doblado rodillas ante Baal. Y hubo un hombre llamado Abdías que guardó a 100 profetas. Él dice que escogió a 50 y los llevó a una cueva y allí los alimentó. Y cogió a otros 50 y los llevó a otra cueva. O sea, la tarea de este hombre Abdías, que era un súbdito de el rey Acab, el esposo de Jezabel, y él, a pesar de que trabajaba para el rey Acab, él, como se dice, por muy simuladamente, él usando un perfil bajo, mantuvo con vida a 100 profetas. No sabemos cómo los demás 600 fueron sustentados, ¿sí? Pero lo cierto es que de estos 100 que cuidó a Díaz, se lograron mantener con vida, porque hubo un hombre que le creyó a Dios y que sabía que Jezabel se había propuesto matar al profeta Elías, pero habían 700 más como él. Quizás no con la unción, con el llamado, con el poder que tenía, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo cierto es que este gran hombre Abdías hizo esta labor prodigiosa, ¿sí? De pronto hablaremos algo de él, un poco acerca de su misión, de por qué Dios obró un gran milagro en su esposa y en sus hijos, debido a lo que él hizo por conservarle la vida a los profetas. En el libro de Sofonías, amados pastores, en el capítulo número 3, hay un pasaje bien particular. Sofonías 3, yo también voy a buscar acá en mi Biblia. Mi pastora Claudia, si se le facilita hacer esa lectura, Sofonías 3, versículo 5. ¿Me confirma, por favor? La verdad, pastor, me cogió fuera de base, ya estoy buscando. Ah, bueno, no se preocupe, tranquila. Entonces Sofonía. vamos a ver como una radiografía de lo que pasaba en aquel entonces y podemos decir que es algo similar a lo que puede estar pasando hoy en día, en pleno siglo XXI. Entonces, Ya lo tengo, pastor. léalo, por favor. Sofonías 3:5, ¿sí? Sí, señora. Jehová en medio de ella es justo.
no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Muy bien. Muchas gracias, mi pastora, mi profeta. La palabra del Con Señor, gusto, pastor. gracias. La palabra del Señor es muy clara y nos vamos a detener en este texto. Vuelvo y repito, este es un abrebocas, pero hay un pastor invitado a traer la palabra, así que esperamos que tan pronto se conecte, yo le estaré entregando a él. Eh, el Señor está hablando de que Él va a estar en medio de la ciudad, en medio de ese lugar como un Dios justo, como lo que Él es. Esa es su naturaleza, ese es su carácter, ser justo. Pero el profeta Sofonías, cuando le llega la razón, cuando a él se le empieza a hablar de la ciudad a la cual estaban haciendo referencia, él creyó que se trataba de Nínive, aquella ciudad a la cual se le perdonó, porque el profeta Jonás predicó la palabra. Aunque el mensaje era negativo que tenía que dar Jonás, porque no era nada halagador. El mensaje era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y eso lo tuvo que pregonar por todo Nínive, donde habían aproximadamente 120.000 habitantes. Y dice que llegó el mensaje hasta el rey, porque Nínive era despiadada, Nínive era inmisericordia, Nínive era una ciudad violenta, sus habitantes, sus gobernantes, sus reyes, sus líderes religiosos, todos eran perversos, a su manera, pero perversos. 200 años antes, según la historia, Nínive había destruido a muchas personas, especialmente al pueblo judío. Y ese resentimiento había pasado de generación en generación y llegó hasta Jonás. Por eso cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predica a esa gran ciudad porque ha subido el clamor, o sea, los vecinos de alrededor clamaban justicia para que pasara algo. Y lo que Dios quería era destruir a los ninivitas. Esa era su intención. Pero si hubiera un hombre que predicara la palabra, Dios cambiaría su decisión. Y por eso envió a Jonás. Y conocemos la historia, cómo Jonás se fue para Tarsis, cómo se levantó el mar, cómo los marineros hicieron que botaban sus enseres, sus cosas, aún carga, para tratar de que la nave volviera a su calma, a su rumbo. Y cómo echaron a Jonás al mar y cómo el pez llevó a Jonás hasta las playas de Nínive. Y allí empieza a dar el mensaje y cambia. Nínive cambia. Nínive se arrepiente. Comienza por el rey, por todos. Comienza a haber un cambio y proclaman ayuno. Y Dios le da una lección a Jonás, pero también al mundo contemporáneo, una lección de la misericordia de Dios, lo que es capaz de hacer Dios con una nación injusta, impía, malvada, que le hacía mucho daño a la gente de alrededor. Entonces, cuando Sofonías recibe esta palabra, él piensa que Dios está hablando de Nínive y resulta que no. Resulta que estaba hablando nada más y nada menos que de Jerusalén, de su pueblo. Y Sofonías estaba un poco desconcertado
porque él decía, ¿cómo es posible que mi pueblo se haya eh, como desubicado tanto? ¿Cómo es posible que nosotros, el pueblo de Dios, la elección de Dios, la niña de los ojos de Dios, nos hayamos desviado tanto? Cuando uno lee el capítulo 1, capítulo 2, uno empieza a observar cómo Sofonías, en medio de todo, está haciendo unos ruegos, está hablando de la ira de Dios, de cómo el Señor quiere hacer que vuelvan. Cuando uno lee capítulo 1, versículo 12, dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Cuando uno lee palabras como estas, el pueblo llega a un momento de quietud, de demasiada pasividad. Ya las oraciones no son con quebrantamiento, ya las oraciones no tienen ruego, súplica, ya no hay lágrimas, ya no hay gemido, ya no hay llanto, ya no hay deseo de que el Señor transforme las vidas. No, Señor, que se congreguen. Lo importante es que vengan y coloquen su diezmo, su ofrenda, pero que vivan como quieran. No hay problema. Entonces, cuando a uno le preocupa más la cantidad, ahí ya hay un problema. Importante es que, como se dice en algunas partes en las redes sociales, uy, lleno total. ¿Han escuchado esa palabra, pastores? ¿Alguna vez usted ha tomado una foto porque la iglesia está a reventar y dice lleno total? ¿Mm? Dice uno de mis nietos, mucho silencio, lleno total. Y Pastor Mario, ¿qué piensa de ese famoso lleno total? Mi apóstol, buenos días, pastores, buenos días. Buenos días, pastor. Apóstol, eso es una frase fuerte porque eh, cuando está en el lleno total, uno se goza, se alegra y viene la foto y todo eso. Pero, ¿qué hay cuando está uno en la otra esquina? Que no llegan las almas y se levanta uno, prepara todo y le tiene uno que predicar a la esposa, a los hijos. O muchas veces ni la esposa ni los hijos están. Ahí donde dice uno también, como que se da uno autocrítica. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios mandó y comienza como un juzgamiento interno en uno, ¿no? Y bueno, entonces están los dos extremos. La felicidad, pero también viene cuando no hay cómo estoy haciendo las cosas. Sí, señor. Impresionante. Gracias, mi pastor Mario. Y vemos nosotros cómo a veces uno puede sacar pecho, uno puede decir, no, la gente viene, pero muchas veces es solo la presencia de la persona, ahí está, no se puede negar, pero a veces no se le dedica el tiempo o la palabra ya no es tan como tan exhortativa, como tan al fondo. Hoy en día hay que sacar a las personas felices, no quebrantadas. Si salen riendo, el culto estuvo bueno. Si salen llorando, el culto estuvo malo. Por eso mire lo que dice la palabra. Los hombres, dice el Señor, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, o sea, con una luz mayor.
y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová Dios ni hace bien ni hace mal. Todo está bajo nuestro control. Y no, amados, Dios sigue en control de la humanidad. La iglesia todavía es del Señor y seguirá siendo del Señor. Nosotros somos administradores. Y cuando yo leí eso, que no hace, eso fue hace muy poco, que somos administradores de los dones, de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, de los milagros de Dios, del poder de Dios. Somos administradores de algo que no es nuestro. Eso lo estasía a uno, amado. Eso lo compuje a uno de que uno esté administrando lo que es de Dios, con lo que Él usó para crear, con lo que Él usó para hacer. Y de alguna manera, a veces uno se ufana, piensa que es uno, que es que yo, porque estudié teología, entonces yo ya estudié a Dios. Yo ya sé cómo es Dios, yo ya sé cómo opera Dios, yo sé cuando Dios está de mal genio y cuando está de buen genio. Yo ya sé. Y nada más terrible que cuando uno se vuelve un experto. Nada más terrible que cuando uno se sube confiado al altar y dice, yo preparé el mensaje, hoy todo me va a salir a la perfección. Porque hay una pasividad de que ya no se exhorta contra muchos males. Ya no se exhorta contra la codicia excesiva, contra la usura. Ya no interesa cómo la persona consiga las cosas. Ya no se invita a que se conserve el hogar, sino tranquilo. Si algo le incomodó, sepárese que yo vuelvo y lo caso. No hay problema. A ese nivel prácticamente estaba el pueblo de Israel. Y Sofonías no lo podía creer. Sofonías estaba como muchos de nosotros, como admirado, diciendo, wow, tremendo lo que Dios está observando. Y para eso estamos nosotros los pastores. Nosotros no estamos para maquillar un mensaje. Nosotros no estamos para caerle bien a la gente, amados. Nosotros no estamos para buscar el mejor mensaje y decir, no, esto es así, todo bonito, todo hermoso, solo miremos las promesas. Todo eso está bien. Promesas, muchas promesas del Señor y la gente sale feliz, pero no cambia. Su corazón no se transforma. Su vida está sin frutos. Y cuando llega al capítulo 3, Dios le viene hablando porque en el capítulo 2 hay juicios fuertes y Sofonías está lelo, oyendo a Dios. Y en el capítulo 3 prácticamente se le cae la venda a Sofonías porque Dios le dice lo siguiente, versículo 1, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Cómo se había vuelto el pueblo de Israel? Rebelde, se dejó contaminar de las cosas del mundo y empezó a oprimir a su propia gente. Y nada más terrible que eso, amados, cuando la gente espera lo mejor de nosotros. Y cuando se coge una ola, cuando se coge así como una moda, digámoslo entre comillas, la gente empieza a cansarse de los pastores, empieza a cansarse del mensaje, empieza como que el uno a decir y el otro, y todos coinciden a pesar de que están en diferentes lugares. Es porque nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestra teología. ¿Cómo está nuestra teología? ¿De dónde la aprendimos? La mejor teología es la palabra del Señor.
La mejor teología es cuando uno revisa también en oración, cuando uno hace lo que hizo el Señor con linterna, la revisa, la repasa. No todo se puede creer, porque ¿qué si el teólogo está desviado? Mm. ¿Qué del teólogo? Por eso hoy en día vemos a muchos ministros de Dios como solitos. No se unen a ninguna plataforma, a ninguna reunión de pastores. No quieren exponer, como acaba de decir el pastor Saúl, dispuestos y expuestos. No se quieren exponer a que alguien les cambie lo que están haciendo. Es que yo vi esto y lo interpreté así y eso es lo que Dios me mandó a hacer, sin ningún temor. No interesa, si le funcionó en un culto, sigámoslo haciendo. Por eso, si desean copiar una frase que nos puede ayudar a todos y dice así, nunca hagas de tu experiencia personal una doctrina general, porque terminamos afectando al pueblo. Terminamos nosotros confabulándonos con el pueblo. Y ya como lo más terrible que nos puede pasar es normalizar el mal. Y así está muy bien. Entonces estamos viendo espectáculos en los altares. Estamos viendo entretenimiento en los altares. Estamos viendo una ola de boom y como que nos parece que eso es Dios. A eso nos mandó el Señor. Hay cosas que honestamente son un poco fuertes, pero son de Dios. Pero hay otras que no son de Dios. En su gran mayoría de lo que se está haciendo ahorita es pura emoción, puro emocionalismo, pura vibración de emociones para hacer creer que aquí sí está el Señor. No es la libertad que demos, sino es que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo le está diciendo Dios a Sofonías? ¿Cómo le está Dios como quitándole la venda? Porque Sofonías creyó que se refería a Nínive. Eso fue lo que él creyó. Él estaba convencido que Dios, cuando le hablaba de juicios, es para Nínive. Él siempre creyó eso. Pero aquí Dios le quita la venda totalmente a Sofonías y le dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y comienzan cuatro no. El primer no, no escuchan la voz de Dios. A eso se refería Dios con rebeldía, contaminadas y opresoras, porque no están escuchando la voz de Dios. Por favor, subraye eso, esa frase ahí en su Biblia, amado pastor y pastora. Lo primero que estaban haciendo ellos habían dejado de escuchar la voz de Dios. No escuchan la voz de Dios. Y Dios sigue hablando. Dios sigue hablando de muchas formas, de muchas maneras. Dios sigue hablando. Y es hermoso cuando Dios también dice para ciertas cosas, no hagas esto, todavía no es el momento, o puedes hacerlo, tener vía libre. Lo que pasa es que mucha ocupación y poca oración no nos dejan oír la voz de Dios, porque se está leyendo así muy superficialmente el mensaje, muy superficialmente el mensaje. Le estamos dando así un pequeño brochazo a un mensaje. No, ese ya me lo sé. No, yo lo voy a predicar de esta manera y así está bien. Así está bien. Eso el pueblo no es muy inteligente. Por favor. Nosotros tenemos en nuestras congregaciones personas muy inteligentes, demasiado inteligentes.
a tal extremo que si no estamos puestos de parte del Señor, le podemos hacer daño a la congregación. Porque son muy inteligentes, nosotros tuvimos que salir del corazón de Dios. Por eso el Señor dice, os daré pastores con ciencia y con inteligencia para que os apacienten. O sea, si no es de parte del Señor, terminamos haciéndole daño a las personas y de paso nos hacemos daño nosotros, porque dice el libro de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibirán mayor condenación. Sí, no es enseñar por enseñar. El ser pastores nos da un estatus, nos da ciertos privilegios, pero si no hacemos la tarea bien, si no escuchamos la voz de Dios para luego transmitirla al pueblo, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué el mensaje de Jonás fue efectivo, a pesar de que era negativo? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue lo que Dios le mandó a decir a Jonás, que le dijera al pueblo de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Acaso no quería eso Jonás? Jonás quería que Nínive fuera destruida y el mensaje era ese, de aquí a 40 días. Pero como ellos se arrepintieron, después Jonás le dijo a Dios, ¿te das cuenta? Yo sabía que así terminan las cosas tuyas. Así terminan las cosas tuyas. Me decía una joven en días pasados en la iglesia, ay, pastor, yo no volví aquí a su iglesia porque es que yo estoy separada de mi esposo y yo sabía que si vuelvo, tengo que volver con mi esposo. Y yo no quiero, yo no quería, porque llevan un mes aproximadamente de haber vuelto y duraron como 3 años, 2 años pasaditos que no habían vuelto, tuvieron problemas de pareja y ella decía que yo sabía. Yo lo conozco a usted y sus consejos son a restaurar el hogar. Le dije, pues vamos a analizar el tema. Si es muy grave, si es delicado, pues ya la decisión es de ustedes. Pero qué bueno que las personas sepan que nosotros no estamos para taparle nada a nadie. Nosotros no damos permisos para pecar. Nosotros no podemos dar permiso ni absolver a nadie de su pecado. Nosotros no estamos para eso, amados. La confesión auricular nosotros no la practicamos, no te absuelvo, yo no puedo absolver a nadie, no es nuestra tarea. La tarea es como dice la palabra cuando Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y ahí está la palabra redarguir, hacer sentir mal a la persona para que se vuelva de su mal camino. ¿Y cómo estaba el pueblo? No escuchaban la voz de Dios. Ese es el primer no. El segundo dice, ni recibieron la corrección. Yo estoy parafraseando porque textualmente dice, ni recibió la corrección, refiriéndose a todo el pueblo de Jerusalén. No recibieron corrección, no se dejaron corregir. Y un pastor, una pastora, cuando no tiene un acompañamiento de otro siervo del Señor, se puede desviar, porque hay mucha teología volando, hay mucha teología volando, hay mucha interpretación volando, porque están predicando desde la emoción. Yo no sé si pueda decir algo. Yo no sé si pueda decir algo mi profeta Loren, que ya está con nosotros. No sé si pueda decir algo en esta plataforma. De Bien pronto, pueda, mi pastor, bien pueda que si Dios lo puso allí es porque usted está autorizado por el Señor. pronto quedo vetado lo que voy a decir. Dios mío, espero que Yo creo no. que hay que tener madurez, Paz, hay que tener madurez. Bueno, gracias, mi profeta. Y qué bueno tenerla con nosotros. Qué bendición. Pero muchos son pastores porque no tuvieron éxito en ninguna otra cosa.
porque en algún momento ejerciendo el liderazgo, vieron que alguien les aplaudió, a alguien le cayó bien, a alguien le gustó, alguien cambió por esa palabra que les dio. Y muchos llegan al ministerio por emoción, por decir, no, esto como que es bueno. Y muchos terminan hasta dividiendo la iglesia. Y de ahí nacen muchas doctrinas erróneas, confusas. Por eso el Señor dice aquí, ni recibieron corrección. El primer no es no escuchar la voz de Dios. Ahí ya hay un problema. Pero segundo, no se dejaron corregir. Acordémonos que el apóstol Pablo duró años aprendiendo de los discípulos, de los apóstoles. Él duró años y él dijo, yo estuve en la escuela de Gamaliel. Él se dejaba instruir. Él fue bueno cuando estaba como líder de los fariseos. Él fue bueno. Él fue bueno en lo malo porque era un líder, porque él se dejaba corregir, él se dejaba enseñar. Él no fue que comenzó en el evangelio y ya a predicar y se fue por las iglesias y hizo y deshizo. No, él se dejó educar, él se dejó instruir. Él siempre hablaba con Dios, Señor, ¿puedo o no puedo? Y cuando Dios le decía no, él no se oponía. Él no reforzaba con oración para hacerle cambiar la idea a Dios. Él se ajustaba a los parámetros. Él era un muy buen líder. Y el que es bueno para obedecer, será bueno para mandar. Anoten eso, por favor, amados pastores. Ahí en su agenda puede servirles en algún momento, cuando hagan reuniones con sus líderes. El que es bueno para obedecer, será bueno para mandar. Pero el que no se deja instruir desde pequeño, empieza a desviarse. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Y Sofonías estaba, cada vez abría más los ojos, decía, Señor, yo no lo puedo creer que mi pueblo, la niña de los ojos de Dios, el demostrar de Dios, se esté comportando así, que no se dejen corregir. Por eso la Biblia dice, el hijo consentido es vergüenza de sus padres. El que es contumaz y rebelde. Entonces hoy en día, si el pastor hace esto, todo mundo puede hacer aquello. Porque somos un referente, amados siervos del Señor, somos un referente para la iglesia. A nosotros nos están leyendo, a nosotros nos están leyendo. Nosotros somos cartas abiertas para ser leídas, nos están leyendo. Ay, el pastor hizo aquello, entonces es permitido, porque ellos deducen que todo lo que hagamos nosotros lo pueden hacer ellos. Entonces el pueblo no se estaba dejando corregir. Ese es el segundo no. Viene un tercer no, que dice, no confiaron en Jehová. No confiaron en Jehová. Entonces ya la fe es una declaración y hecho está. Sí, hay cosas que hay que declararlas así. Pero amados, a veces nosotros queremos evitarle a las personas los procesos. Y todo lo que no tiene proceso es barato. Todo lo que no tiene proceso es barato. Vaya usted a un almacén a comprar cosas finas y cosas no procesadas. Y ahí lo vemos, dice, no confiaron en Jehová. Ya su confianza era en su teología. Ya su confianza era en lo que sabían hacer, ya se la sabían de memoria. Ya la confianza no era Dios. Ya para qué oramos si todo me sale bien. Ya para qué hacemos un ayuno, para qué muchas cosas. Porque ya la confianza es en su propia fuerza. Y dice el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Jehová en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
¿A quién le endereza Dios el camino? Al que empieza a caminar en él. Confía, no te apoyes en tu propia prudencia, porque las personas que tenemos al frente no son nuestras, son la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien. Ellos son la oportunidad para nosotros ser pastores, es por ellos, no por nosotros. Son ellos los que evidencian nuestro ministerio. Son ellos nuestra carta de presentación, lo decía el apóstol Pablo, vosotros sois la razón de ser de mi ministerio. Ustedes son mi fruto, ustedes son mi diploma, ustedes son mi certificado. Y luego viene el cuarto no. Dice, no se acercaron a su Dios. Sofonías estaba como muchos de nosotros, lelos, anonadados, desconcertados, diciendo, no lo puedo creer. ¿No lo han notado, mis amados? Hombres y mujeres que nosotros veíamos, con qué respeto, pero ya no da gusto oírlos, ya no da gusto hablar de ellos, recomendar, ya no. ¿Por qué? Porque le han echado levadura al mensaje, lo han vuelto frívolo, lo han vuelto algo de moda. Por eso, otra frase que de pronto les puede ayudar a mis pastores, como me ha ayudado a mí, una frase que dice, a mayores privilegios, mayores pecados. A mayores privilegios, mayores pecados. Cuando las personas no tienen prácticamente nada, Dios mío, se guardan sus vidas. Pero cuando llegan a la opulencia, y eso le pasó a Salomón. Salomón con toda y su gloria, con toda y su sabiduría, se desvió del camino, ya terminando. Dice que amó a las hijas de Amón y de Moab, cosa que era prohibido por parte de Dios. Dice que adoró a los ídolos y dio del dinero de su reino, lo dio para levantarle altar al dios Moloch, a todas estas efigies de la época. Se prestó para eso. Y de ahí nació el libro de Eclesiastés. Afortunadamente Dios le permitió volver para salvación. Aún su propio hijo, Roboán, entendemos cómo llegó a ser con el pueblo de Israel. Porque, amados, si no dejamos un buen legado, le vamos a hacer un daño a nuestra próxima generación. Nosotros no podemos heredar el pastorado. No se puede heredar el pastorado, pero hay hijos que quisieran seguir haciendo lo que nosotros hacemos, pero también hay hijos que dicen, no, yo ser pastor, no, yo ser pastora, no, prefiero cualquier otra cosa. Y yo diría que más del 90% de hijos de pastores no quieren ser pastores, porque el modelo no da, los logros no dan, lo que está pasando no da, no da. Pero usted ve que el hijo del político quiere ser político. El hijo del empresario quiere ser empresario. Muchos quieren ser como su papá y su mamá, pero hijos de pastores, al contrario, difaman, hablan mal, porque el pastor maneja dos caras, el pastor maneja dos formas, dos máscaras. Entonces aquí, mis pastores, mire cómo Dios le está diciendo a Sofonías, la ciudad rebelde, la ciudad contaminada y la ciudad opresora no son los ninivitas, son los de el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Oprimen al pueblo, le sonsacan las cosas porque no le transmiten fe,
lo bueno es enseñarle a la gente a dar por revelación y no por doctrina. Por revelación. Que la gente diga, estoy dentro del propósito de Dios. Yo sé que Dios de esto me da bendición. Y no porque les toque, sino por revelación. Porque la palabra de Dios, o sea, uno los enfrenta o los pone delante de Dios y del mandamiento y la persona decide. No hay manipulación, no hay mensajes que tengamos que arreglar para ver si se logra esto o aquello. El Señor es fiel. Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y los que anden en ese camino de perfección me van a servir. Y todo el capítulo 101 habla acerca de la integridad del hombre y de la mujer de Dios. ¿Cómo es el hombre y la mujer de Dios en su casa? Porque hablábamos hace 8 días de Job. ¿Cómo era Job en la casa? Él era uno en la casa. ¿Y cómo era en el templo? Otro. Dios hablaba maravillas de su Job, pero la mujer de Job hablaba pestes de su Job, porque Dios conocía a Job y hablaba como lo conocía, pero la mujer también lo conocía. La mujer conocía a Job. Cada uno habla desde lo que conoce. Y uno en un púlpito no lo conocen, a menos que uno se dé a conocer también. Ahora, miremos lo siguiente, amados pastores, versículo 3. Estamos leyendo Sofonías capítulo 3. Y luego dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. O sea, los gobernantes, los que estaban al frente, leones rugientes. ¿Y cuándo ruge el león? Cuando ve la presa, cuando va a atacar para infundir miedo, temor. Es que yo soy tremendo, mis amados. O sea, primero Dios le dice a Sofonías cómo estaba la ciudad y por qué estaba así. Y después se pasa a decir quiénes. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos apartan la presa, la aíslan. Segundo, dice, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Ni siquiera el hueso, que es algo que no se come, siempre queda ahí. La osamenta queda como evidencia de que hubo un ser vivo, como el valle de los huesos secos. Algún día hubo un ser viviente ahí, con esos huesos. Pero estaban, aquí dice, los jueces, los que dictaminan las leyes, los que hacen que haya orden en la ciudad. ¿Cómo estaba el pueblo? Amado, es que si la cabeza está mal, de ahí para abajo todo está mal. Y estas son palabras que lo confrontan a uno cuando uno lee. Ahí sí como alguien dijo, no es revelación, es que hay que leer más despacio. ¿Cómo es? ¿Cómo es mi pastor José Acosta? No es revelación, es que hay que leer más despacio. ¿Cómo es? No es revelación. Esto no necesita revelación. Es leer con cuidado, leer despacio y decir, wow, así estamos. Sí, así estamos. Los que debiéramos de enseñar la palabra con rectitud, los que debiéramos amonestar el pecado y todas sus formas, lo estamos adornando. No, yo mejor no me meto en eso. Nosotros estamos para eso. Nosotros somos como los médicos. ¿Para qué existe un médico? Para alargar la vida. Para eso es que existe un médico. Un médico existe para
alargarle la vida al paciente. Y nosotros estamos para eso, para alargar y para preservar la vida de las personas. No estamos para dar consejos de si se casa o no se casa, de si tienen un hijo o no lo tienen, si lo corrigen o no lo corrigen. No, no, lo nuestro es mucho más de fondo que de forma. Luego dice, sus profetas son livianos. No sé, pero yo creo que Sofonías estaba como el alumno, sentadito en la silla y escuchando a su maestro. Y le estaba describiendo así cómo estaba el pueblo, su pueblo, que él creyó que le estaban hablando de los ninivitas. No, de los ninivitas se puede esperar todo eso y más. De nosotros, que Dios esté hablando así de nosotros, no. Como que eso es de allá, del otro lado, de la frontera, para allá, no. Acá no. Y Sofonías estaba totalmente desconcertado. Y lo que hablo lo digo porque lo he estudiado y me, como que esto lo maravilla, uno dice, oiga, Sofonías, aunque era uno de los profetas menores, pero dijo cosas muy grandes, de largo alcance, hasta el día de hoy. Los profetas son livianos, hombres prevaricadores. ¿Mm? Hombres prevaricadores. Sus profetas son livianos, prevaricadores. Tremendo, mis amados pastores. ¿Sí? Los prevaricadores. Entonces uno empieza a decir que son personas que han desviado el propósito. Hoy ya todo es unción. Hoy ya todo es unción. Como lo que hacen los que están en medio de la política. ¿Mm? Son prevaricadores, que se les va la mano haciendo cosas que son cosas contrarias a las normas, a las leyes, a lo normal, pero ya no hay problema. Ya hay cárceles para ellos, cárceles 5 estrellas, o sea que ellos ya no tienen problema con hacer daño porque ya saben, dejan una casa y se van a otra, sin ciertos privilegios, pero igual, están bien. Entonces, mire cómo viene el Señor. Primero habla de los príncipes, luego habla de los jueces, en tercer lugar de los profetas y en cuarto lugar, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Amado Dios, la situación no está nada bien. Amados pastores, ¿cómo no bendecirles sus vidas? ¿Cómo no anhelar darles un gran abrazo? Pastores que están haciendo las cosas bien, pastores que no andan sueltos, aunque no tengan una cobertura ministerial, pero tienen un acompañamiento de un ministerio como es Coalición, un acompañamiento, una palabra que nos unifique, que nos diga, vamos bien, estamos haciendo las cosas bien. Estamos ahí trabajando en la palabra, diciendo, Señor, ¿qué mensaje necesito dar? Dejándome ayudar, un consejo a tiempo. ¿Por qué tenemos pastores y yendo a un psiquiatra y yendo a un psicólogo? Pastores totalmente idos de la mente por la mucha zozobra, por el demasiado estrés que manejan. Es impresionante. Y yo le decía hace 2 días a un siervo del Señor con la confianza que él me vendía, decía, pastor, no toda la vida puede su esposa estarle levantando el ánimo. Lleva años y siempre la esposita dice, no, mi apóstol, por favor, hable con mi esposo. Él no hace sino allá, en un rincón.
Se mete en un rincón de la casa y allá se sienta, es que ni en un asiento, en el piso, se sienta ahí, se agacha y a llorar. Y la esposita es la que le levanta el ánimo, mi amor, mire, levántese, haga una oración, prepare el sermón del domingo, mi amor, mire, y él se levanta y vuelve y cobra el ánimo. 15 días después, otra vez la esposita repitiendo la misma escena. Yo le decía, pastor, no pueden estarle levantando el ánimo. No que no lo necesitemos, sí, hay momentos donde lo necesitamos, pero siempre, toda la vida. Entonces, uno empieza a decir, Dios, mire lo que está diciendo aquí. Los sacerdotes contaminan el santuario porque falsean la ley, la hacen ver de otra manera, a su favor, siempre es al favor de él. Y en una iglesia todos debemos crecer a la par. Todos debemos crecer, no le puede ir solamente bien al pastor, no le puede ir bien solamente a la familia, al pastor, le debe ir bien a todos los que están ahí junto a ese pastor. Entonces, amados del Señor, por eso el Señor da el versículo 5. Dice, Jehová en medio de ella es justo, a pesar de todo lo que está pasando. Dice, en medio de ella Dios es justo, no hará iniquidad, como quien dice, Dios no se va a sumar, a hacerle daño al pueblo. Dice, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero no iba a ser un juicio como a Nínive, no iba a ser un juicio como a Sodoma y Gomorra, no, iba a ser un juicio equitativo, un juicio de bendición, de decir, no, se levantan, porque uno sigue leyendo y luego en el versículo 9, para no entrar en muchos detalles por motivo del tiempo, dice, en aquel tiempo, dice el verso 9, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Por eso el título dice, el pecado de Jerusalén y su redención. El pecado no es descubrirlo para dejarlo en el pecado, no, es para sacarlo, es para sacarlo, es para sacarlo. Verso 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. O sea que todo el mal que estamos viendo, toda esa desviación que estamos viendo, toda esa levadura que se le está colocando a muchos mensajes, va a venir una depuración, va a venir una limpieza. Va a venir un toque del Señor en el santuario, en el altar. Amado pastor, yo creo que lo mejor usted no lo ha vivido, yo no lo he vivido, pero lo vamos a vivir en Dios. Algo extremadamente poderoso, sobrenatural, algo que salga hasta fuego de nuestros labios, de nuestros corazones. Un mensaje que nos va a decir, Señor, gracias, porque ha valido la pena no contaminarnos. Ha valido la pena esperar en el Señor. No son estrategias humanas, aquí es una estrategia divina la que va a funcionar. Dios viene a depurar, Dios viene a limpiar, Dios no necesita limpios, Dios no necesita con corazones sinceros, íntegros, para poder hacer su buena obra. Yo bendigo sus vidas, amados pastores. Les amamos en el Señor. Coalición Ministerial Alcance Mundial es un ministerio a su servicio para ayudar. Por favor, si está indeciso para alguna situación,
llame a a nuestra profeta, llámela, llame a alguno de los que ella autorice para que le ayuden también. Y aquí entre todos nos necesitamos ayudarnos, entre todos. No nos las sabemos todas, no nos las sabemos todas. Y no todo viene por revelación en oración. A veces el consejo nos ahorra tiempo, nos ahorra muchos dolores de cabeza. Quiero dejarle a mi profeta Loren este tiempo y que ella nos direccione para continuar. Y ahorita oramos, mis pastores, por esta palabra. Mi profeta. Mi profeta Loren, bien puede activar su micrófono, es tan amable. Ya. Qué pena, qué pena, qué pena. Lo que pasa es que en este momentico estoy trabajando, entonces, pero sí tengo muchísimo de lo que dijo Pastor Amado y cuánto nos está pidiendo Dios madurez, rectitud en todos los sentidos, en todos los sentidos. De verdad que es para meditar, es para pensar que todos estos días Dios ha venido diciendo lo mismo y viene tocando un tema particular en coalición y es el carácter, cómo nos estamos portando ante Él, lo que Él está observando, lo que Él está pidiendo, lo que Él está viendo. Me encantó esa parte donde dijo que todo es finción, eh, show, espectáculo, pero no un verdadero sacrificio de lo que se hace. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos bien, mi profeta. No un verdadero sacrificio de lo que se hace, de lo que uno es, de cómo uno debe portarse delante de los ojos de Dios, porque a la larga eso es lo que somos, no somos lo que nos paramos en un púlpito a gritar y a mover, no, porque hasta una persona con talento lo hacen, Shakira lo hace y lo hace mejor que nosotros, pero espíritu, chao, nada. Entonces, es, es eso, o sea, que realmente somos cuando no nos están mirando, que realmente es lo que sí está viendo Dios, lo que nuestra familia ve de nosotros, eh, cuál es el testimonio, qué fácil es soltar y dejar y tirar y abandonar, que porque no puedo, que porque no quiero, pero resulta de que cuánta gente me estoy llevando por delante, cuántas, creo que el libro de los Romanos es el que lo dice, cuando le dice el apóstol Pablo, mira, no comas por causa del débil, no vayas a invalidar el sacrificio de Cristo. Imagínate, si comer hace pecar a alguien, cuánto más lo que digo, lo que hago, cómo me comporto cuando no me está mirando el público, ¿no? Es la iglesia. Esto a mí me hace reflexionar muchísimo, muchísimo de, de cuánta verdad hay dentro de nosotros. Y el problema es que cuando queremos ser verdaderos, entonces somos los conflictivos, porque ya no queremos confrontar, ya no queremos pagar el precio de la verdad. Ah, es que molesta mucho, es que pelean, claro, es que hay que ser defensores de la fe, dijo el apóstol Pedro. Yo, sí, hay que pagar el precio de la verdad, hay que pagarlo. Y, y a veces es así, no siempre, pero muchas veces toca no tapar más, no. Llega un momento en que uno cubre, pero ya se pierde la cobertura, se pierde el cubrir, ya no alcanza. Y entonces viene Dios con estas palabras a decirnos, vea, ¿qué están haciendo? Cuando nadie los ve, cuando el que los ve soy yo. Porque realmente nosotros somos lo que somos cuando estamos en la casa, no lo que somos cuando estamos en una iglesia. Ahí todos somos santos, todos tenemos aureola, nos salen alas, estamos casi a 1 metro del suelo, del piso. Dios mío, nos falta levitar de la santidad que tenemos cuando estamos en una iglesia. Pero realmente somos lo que somos cuando estamos en nuestro hogar, con el cónyuge.
Yo soy realmente lo que soy con mi cónyuge porque ese sí es mi prójimo, es el más cercano a mí. A ese sí le muestro realmente lo que yo soy, sé, aplico, practico de lo que es Dios en mi vida. A ese es el mayor testimonio. Nuestros hijos no quieren saber nada del Evangelio, ni siquiera de ser pastor del Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué ha sido el Evangelio tan ineficaz en nuestra vida? Salvamos un montón de gente. Y eso me lo cuestionaba yo el día de mi cumpleaños. Hace 2 días yo me senté a la orilla del mar a llorar, a hablar con Dios. Y me lo cuestionaba. Señor, tantos matrimonios que uno salva y que uno está pendiente y nosotros. ¿Y qué? Entonces es cuando realmente nos miramos cara a cara con el Señor y decimos, bueno, y seré capaz de confrontar y seré capaz de seguir adelante. Y si tú me quitaras esto, Señor, y si me quitaras lo otro, y si ya no hubiera, y si no, ¿qué haría yo? Mi carácter me da para seguirte, para soportar, para que en medio de la nada yo te pueda cantar. Y recuerdo tanto que eran las 10 de la noche y empezó a salir una luna roja preciosa. Y yo me puse a cantar ahí en la orilla del mar, llorando porque tenía la cara hinchada, llevaba más de 4 horas, lloré, lloré, lloré. Y lo único que supe hacer fue cantar. Y entendí que no importa la, ni la situación ni la adversidad, que soy delante de Dios. Y esta palabra es, pero, ¿qué soy? Y yo soy lo que soy cuando estoy delante de Él, cuando estoy a solas con Él, cuando nadie me aplaude, nadie me ve, cuando nadie se cae, cuando nadie tirita, cuando no hay un milagro, cuando no hay una manifestación, cuando no hay gloria, cuando no hay aplausos. Yo soy lo que realmente soy cuando estamos solamente Él y yo. Uf, esa palabra, mi pastor, muchas gracias. De verdad que me da tristeza por los pastores que no se conectan, porque si yo trabajando lo hago, si el pastor que es empresario lo hace, usted, mi pastor, lo hace. Me da pesar los que no se conectan porque se pierden de una enseñanza tan pastoral, tan bonita, tan de Dios hacia el corazón de nosotros. Como Dios nos está hablando como pastores, como referentes, como cartas leídas. De verdad, gracias, pastor. Muchas gracias. Amén, mi profeta. Gracias a usted por la confianza que me permite para poderme dirigir al ministerio. Muy bien. Mi pastora Caterine, ¿quiere decirnos algo? ¿Algún aporte de ustedes, los pastores? Bien puedan, por favor, un comentario que tenga que ver con el mensaje. Por favor, activen su micrófono, levanten una manito y con mucho gusto. Estamos para eso, para aprender unos de otros, su testimonio, su expertise, su forma de lo que ha aprendido en el caminar. Todo esto nos ayuda porque necesitamos dejarnos ayudar. Eso es parte de, del ser ministros del Señor, dejarnos ayudar. Entonces, lo que usted tenga para aportar con respecto al mensaje, pues bienvenido sea. Si hay alguien, por favor, active su micrófono y con mucho gusto le escuchamos. Pastora Orfanelli, bien pueda. Dios, Dios me les bendiga. Pues la verdad, mi apóstol, escuchando este mensaje tan precioso, tan maravilloso, lo que yo puedo mirar es cómo Dios nos confronta, ¿verdad? De exactamente, por ejemplo, como decía la profeta, Dios es el que, o sea, ¿quiénes somos nosotros cuando exactamente no estamos ante el público, no estamos ante el que aplaude, sino cuando estamos delante de Dios? Y, y Sofonías estaba enfocado en que pensaba que Nínive era la que Dios estaba hablando. Y en ningún momento le pasó por su mente que era de Jerusalén, que estaba de su propia casa, de su propio territorio. Y muchas veces nosotros somos dados a señalar y no estamos mirando lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestra casa. Y ahí es donde se cumple la palabra cuando Jesús dijo, ¿verdad? Hipócritas, porque primero no sacas la viga que hay en tu ojo para que
puedas entonces sacar la paja que está en tu hermano. Y de verdad que sí es una palabra muy edificante y una palabra que nos lleva, o sea, lo que a mí me ha llamado la atención es de en los puntos, ¿no? Porque el pueblo había llegado a ese extremo por no escuchar la voz de Dios, porque por esa desobediencia, por esa rebeldía, o sea, se llega a un punto donde se creen, como digamos, se creen que tienen tanto conocimiento, manejan el púlpito, como dice el dicho, al derecho y al revés, que ya se creen que son lo máximo, y no teniendo en cuenta que es Dios el dueño de su obra, y que nosotros simplemente somos unos, ¿qué? Servidores nomás, que somos unos servidores, instrumentos que Él quiere usar. Y entonces, de verdad que sí, muy bonita la palabra. Ese es mi aporte, apóstol. Dios me le bendiga. Amén. Gracias, mi pastor Orfaneri, muy amable. Mi pastor José Acosta levantó la mano. Bien pueda, mi pastor. Ya le doy el paso a Milena. Bien pueda. Dios me los bendiga, mis pastores amados. Amén. Bueno, a la verdad que uno se siente confrontado cuando hay una palabra verdaderamente de parte de Dios y que nuestros corazones estén dispuestos a recibirla. Eso sí que es bien importante. Y venía a mi mente es que desafortunadamente, bueno, estoy hablando con pastores que pienso que la mayoría, todos somos maduros en la palabra. Yo siempre me he preguntado por qué muchas veces como pastores se adorna tanto los mensajes. ¿Por qué no somos, por qué no hablamos con el corazón? A veces hablamos más con la mente, con la razón, pero no con el corazón. Cuando se habla con el corazón, se predica con el corazón, pues llega al corazón. Así de sencillo son las cosas. A veces adornamos tanto los mensajes y hablamos más a veces de cosas tan superficiales. Mire que esta palabra que nos está dando el pastor Edgar y lo que habló la pastora, lo que habló la profeta, en verdaderamente nos confronta como siervos de Dios, qué es lo que estamos dando al pueblo, qué es lo que verdaderamente sale de nuestras vidas. Y es importante entender que nosotros fuimos llamados no para dar gusto a los hombres, no para que los hombres se sientan bien, porque cuando, cuando, cuando hay aplausos y cuando hay toda la gente, el pastor se alegra o el siervo de Dios o el que esté predicando se alegra y se pone contento y feliz. Pero cuando no hay un aplauso, cuando no hay un gloria a Dios, cuando no hay, dirá, ¿será que esa palabra no está llegando? ¿Será que esa palabra no está tocando los corazones? Y qué bueno es que nos den una palabra así. Se necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ser confrontado. La palabra es para confrontarnos. La palabra es para verdaderamente abrir los sentidos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que seamos más realistas, que no seamos superficiales. Perdónenme, pastores. Pero muchas veces pasa eso. A veces hay mucha apariencia. ¿Sí? Y las apariencias no edifican. Las apariencias son artificiales, algo que solamente se ve, se observa por fuera, pero por dentro, ¿qué tiene la persona? ¿Qué hay en la persona? ¿Qué verdaderamente está exponiendo la persona? O el varón de Dios o la mujer de Dios. Entonces, me gusta estos mensajes porque eso es lo que Dios quiere. No pañitos de agua tibia, no que todo está bien y que Dios nos usa y que gloria a Dios por que la iglesia está creciendo y porque es que soy el ungido de Jehová. Y, no.
Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a llevar una palabra como Él quiere, no como yo la quiero. Es importante que antes de que prediquemos, antes de que hablemos, antes de que demos una palabra al pueblo, Señor, ¿será que lo que yo tengo preparado es lo que tú quieres o es verdaderamente algo diferente? Lo que tú quieres que yo dé. Y muchas veces es importante hablar con Dios sobre ese tema. Decirle, Señor, que no sea yo quien predique. Quítame a mí y colócate tú. Espíritu Santo, habla el corazón, habla las vidas, porque necesitamos ser confrontados y necesitamos ser restaurados. Necesitamos levantarnos verdaderamente como hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En verdad, pues, gloria al Señor, porque veo un despertar, veo algo más consciente en el ser humano, y es que no podemos seguir eh, siendo imitadores, porque mucha gente quiere imitar predicadores, muchos hombres y muchas mujeres de Dios. Yo quiero ser como Katherine Kuhlman, yo quiero ser como Billy Graham, o yo quiero ser como tal. No, 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 no. Dios nos llamó a cada uno y yo, cada uno nos conocemos y cada uno sabemos que somos diferentes y así Dios nos usa. De pronto unos predican con más, explican mejor la palabra, de pronto otros somos más sencillos para hablarla, pero eso es lo que Dios quiere, hablemos con el corazón, pastores. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y ese es mi pequeño aporte. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Muchísimas gracias. Son valiosos aportes, valiosos para tenerlos en cuenta. Milena Rojas también quiere hacer su aporte. Bien pueda, por favor. Sí, mi pastor. Em, pues agradecer, bendecir al Señor por la invitación, por la palabra, que el Señor sabe cuál es la que tiene dispuesta para nosotros cada día y en cada momento. Solo Él lo sabe. Nos confronta mucho y como decía Pastor José ahorita, em, que el Señor, pedirle al Señor si lo que tengo preparado, lo que he pensado, viene de ti. Me gustó eso de que quítame a mí y colócate tú. Y resalto en este mensaje de hoy el remanente fiel. O sea, el pastor ahorita decía, somos remanentes en estos tiempos, somos administradores. Y me queda como de frase ese remanente fiel en tiempo de crisis. Y lo pensé ahorita, el pastor estaba hacia el comentario de un grupo de misioneras. Son 4 misioneras, ellos estuvieron más de 10 años llevando el Evangelio en zonas de difícil acceso, en zonas de crisis de orden público, sobre todo en zonas muy apartadas. Y pues sí hicieron, digamos que dentro de parroquias y con misioneras de comunidades misioneras que son monjas, estuvieron haciendo la labor y ellas hacen más de como de 3 años que no volvieron otra vez, como de pandemia para acá, no volvieron otra vez a salir, quedaron encerradas. Ahorita lo relaciono con el texto que nos decía de Elías, allá en su cueva, ellos dicen preparándose, pero no han vuelto a salir. Y este año, yo estoy como en una época de esponjita, eh, le- recibiendo, aprendiendo. He sentido como la necesidad de prepararme, porque me doy cuenta que alrededor hay muchas personas que por una u otra situación necesitan esa palabra. Y pues en el momento en que de pronto el Señor me tiene ahorita, es de edificar, de prepararme, de aprender para transmitir ese mensaje. Y volviendo al tema de ellas, en las reuniones que hemos tenido, que ya llevamos un mes reuniéndonos, a pesar de que ellas llevaban más de 10 años
eh, pues llevando la palabra y en un ministerio que tuvieron de alabanza. Ahorita los comentarios se los he compartido a mi pastor Edgar y ellas dicen, eso es palabra que llena, es palabra que se vive, es otra forma de leer el Evangelio, es otra forma de entenderlo. Entonces, pues, para la gloria de Dios, que como ustedes decían ahorita, que nosotros seamos esa transmisión, que nosotros seamos ese ejemplo, porque es ahí donde nosotros podemos mostrar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Realmente es como nosotros vivimos y que ellos se enamoren de ese cambio que nosotros hemos tenido. Porque sí que he tenido cambios en mi vida, para la gloria de Dios, y pues como son personas muy cercanas porque me conocieron muy de atrás, entonces, claro, ellos mismos decían, ¿cómo ha cambiado? Y yo decía, bueno, el Señor ha hecho la obra y esta casa, mi iglesia, Renovación, y pues ahorita compartiendo con ustedes, de verdad que gracias, gracias porque se extiende la obra y continúo con ese deseo de seguir aprendiendo. Amén. Dios les Amén. bendiga. Amén, qué bueno. Miremos ahí el ejemplo que hay que transmitir, porque es una generación que se está levantando. Son una generación relevo que va a enterrar a los Ananías y a las Zafiras, a los que no le cumplen al Señor, porque dice la palabra que entraron jóvenes, los envolvieron y fueron y los enterraron. A los desobedientes, a los negligentes, a los que están falseando la palabra, a los jueces que tuercen la ley. Todo eso, amados, viene una generación relevo. Ojalá nosotros hagamos parte de esa reserva de Dios para este tiempo. Pastor, que pronto se sentía pequeño. Usted no es pequeño, es su mente la que es pequeña. Usted es grande. Haga crecer su mente y se va a dar cuenta que se viene algo exponencial, algo extraordinario. Nada de minimizarnos, nada de que yo soy un pastor de garaje, no, no. Esos son lenguajes que no hay que seguir usando, sino no, me estoy expandiendo. Ah, que tengo un lugar pequeño, no, tengo una mente grande. El lugar pueda que sea así, literalmente es una realidad, pero si la mente es grande, para allá va mi pastor y mi pastora. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes, pastores, que quieran hacer otro aporte? Pastora Claudia, Pastor Saúl, bien pueda, por favor. Activan su micrófono, es tan amable. Ahí está, bien pueda. Pastor, bueno, buenos días nuevamente. Amén, buenos Eh, días. Me estaba molestando esta señal preciso. Dije, preciso levanté la mano y me quedé aquí paralizada. Bueno, pastor, primeramente, muchas gracias. Definitivamente, decía yo ahorita a mi esposo, wow, yo no había visto a Sofonías de esa forma, como usted nos lo expone hoy. Y definitivamente, sí, la palabra es tan sencillo que el Señor nos llamó, fue a llevar su palabra. Y pues creo que se le ha metido mucha cosa, ¿no? Mucha emoción, mucho humanismo, mucha cosa. Y definitivamente entonces la gente no busca la palabra, sino el consejo del hombre. Y tenemos que definitivamente volver al texto, ¿no? La palabra es útil para rearguir, para enseñar, para perfeccionar al hombre de Dios. Y definitivamente también si se trata de profetizar, es para exhortar, es para edificar, es para consolar, no es para estar moviendo. Me gustaba lo que decía la profeta Lores. Si es para estar moviendo gente, pues hay muchos que lo hacen mejor que nosotros. Entonces, a mí particularmente, ¿no? Cuando yo expongo la palabra, yo digo, bueno, no, pues ni un aplauso, pero es que yo no estoy aquí para que me aplaudan a mí, sino que para glorifiquen al Señor y salgan del camino donde uno tal vez ya el Señor lo sacó, ¿no, pastor? Entonces, de verdad, muy edificante la palabra y no, estamos nosotros como seres humanos también, no solamente como siervos, sino como seres humanos, tenemos que entender que debemos aprender.
aprender de la palabra, aprender de los hombres de Dios, ser testimonio en lo posible, porque sabemos que no hay uno que no erre, ¿no? O sea, definitivamente, mm, pero siempre es con ese sentir de agradar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a agradar? A través de la palabra, porque como su merced decía, pensamientos todos son diferentes, pero la palabra es una. Amén. Entonces la palabra habla y la palabra es la que es espada, ¿no? Entonces hoy ha sido una espada que glorifica al Señor, pero nos ayuda a nosotros mucho como siervos del Señor, como ministros del Señor y crecemos y como su merced decía, ¿no? No estamos llamados solamente a crecer como pastores, sino a crecer con la iglesia y me llamaba mucho la atención, pues el versículo que dice que ellos, no, nosotros somos cartas abiertas, pero ellos son para nosotros ese certificado de que lo estamos haciendo bien. Así no sean multitudes, pero que la gente se está formando, porque formaditos es que vamos a llegar al cielo, y si no, muchas gracias, pastores. Amén, mi pastora Claudia. Saludos a todos los pastores, una bendición y pues esperamos volvernos a conectar dentro de 8 días. Amén, claro que sí. Muy bien, gracias, mi pastora Claudia. No sé, mi pastor Saúl. Ya se ocupó un Ah, poquito, bueno, pastor, bueno, pero muy bien. escuchó todo el mensaje. Bueno, un saludo, por favor. ¿Algún otro pastor que desee en este tiempo que tenemos, que desee participar, desee hacer algún aporte? Siempre bienvenido, porque un pastor no habla por hablar, habla con sabiduría, habla con inteligencia, habla con prudencia, habla para edificar. Pastor Henry y mi pastora Mabel. Activa su micrófono, por favor. Ya, ahí. Buenas, Hola, mi qué pastor. mensaje, qué palabra, qué decisiones que hay que tomar, amado. Ah, alguien me preguntaba esta semana por qué los pastores se suicidan, se suicidan. Y yo no le pude contestar porque no quise entrar a un juicio. Y ese es uno de los errores de muchos de los pastores que tenemos o que hemos tenido, porque en ese lado yo he querido cambiar mucho. Y porque somos pastores o consejeros, creemos que tenemos la, la autoridad de juzgar, de condenar, y la religiosidad nos ha dañado desde el creador del evangelio. Entonces la pregunta que yo le hice a esta persona, era un pastor, me estaba confrontando con eso esta semana. Le dije, ¿será que era pastor? No puedo entrar a definir por qué esa persona entró a tomar una decisión que ni le pertenece a nosotros quitarnos la vida. Y cuando vemos a Sofonías, recuerdo que esta mañana usted empezó con algo muy importante, que nos preocupamos por la cantidad. ¿Recuerda, pastor Edgar? Dice, nos preocupamos por la cantidad. Sí, señor. Y en realidad, cuando no estamos con el Señor, lo que se pierde es la calidad. Y muchas veces eh, la letra mata, ¿cierto? Bien, la letra mata. Entonces empieza usted a predicar acerca de Sofonías y habla del carácter, habla del emocionalismo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas prédicas, muchas... Ah, y quiero anexar a lo que dijo el pastor José.
Mi hijo muchas veces dice, pues decíamos, yo quiero ser como Katherine Kuhlman, como Billy Graham, y nos olvidamos que cada uno de nosotros somos únicos. Amén. Muy bien. Y yo creo que todo radica en algo muy importante. Yo no tengo una relación íntima con Dios. Yo no le dedico tiempo. Por ejemplo, ¿qué haces los lunes? Nos han metido en la cabeza que los lunes nosotros los pastores no trabajamos. Pues eso para mí no sirve, porque yo estoy 24/7. Y entonces algunos pastores no contestan llamadas, no dan consejerías porque están de vacaciones y se han ido. Yo creo firmemente que somos 24/7 y que debemos de ser 24/7 para nuestra familia también, con mi esposa, mis dos hijas, el ministerio. Ahí estamos. Entonces el punto que yo quiero tocar, que va con lo de teofonías, es qué tanto, qué tanto tiempo yo le dedico a Dios, no a la congregación. Muy ¿Qué bien. tanto tiempo yo le dedico a Dios para preguntarle, Señor, muéstrame tu gloria? Esta semana yo caminaba por las calles de la Esmeralda aquí en Popayán, que es lo más peligroso que hay en este momento. Yo le decía, Señor, muéstrame tu gloria, Amén. dame palabra. Mira todo este pueblo, toda esta gente como está perdida. Aquí 2, 3 días de seguido de cuerpos muertos en la calle. Aquí parece, aquí parece Vietnam. Yo estuve en la guerra del Vietnam. Aquí parece Vietnam, todo esto. Matan cuando les da la gana. Y me decía, Señor, muéstrame, muéstrame. Mira todas esas almas que se están perdiendo por la ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces, al punto importante es qué tanto tiempo le dedicamos a Dios. Porque si le dedicáramos a Dios el 100% de nuestro tiempo, cualquier mensaje, cualquier palabra que tengamos que dar, es lo que Dios quiere dar. Yo Amén. ya no me siento, hermano, a hacer predicas como lo hacía antes, porque la teología se me dio de factores. La teología puede estar muy buena, pero de espíritu no tiene nada. Anoche yo compartía con usted algo muy importante cuando le dije, pastor, en Estados Unidos, donde yo nací, el evangelio es totalmente diferente. ¿Se acuerdan? Le dije eso. Sí, Señor. Y es que el espíritu en realidad no está allá. No dejamos trabajar al espíritu. Y nos está pasando mismo aquí en Colombia. Cuando al principio los grandes misioneros que vinieron a este país dejaron fundamentado el verdadero cristianismo y la espiritualidad que teníamos que tener. Entonces quiero culminar, hermano, con un aplauso silencioso, dándole gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por esa palabra que colocó en usted. Las palabras que dijo la profeta Lorena acerca de madurez, acerca de cómo somos verdaderamente. No es cómo somos, es qué relación tienes tú, qué relación íntima tienes tú con Dios. Deja que Él sea parte de tu vida 100%, no teológicamente, no que porque tengo que predicar, no que porque tengo que ir a rendir el servicio fúnebres, no porque tengo que casar. No, 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 no. Mm. Dios, ¿qué relación tenemos con Dios? Y para mí eso ha sido un cambio muy, muy importante en mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Y Coalición es un lugar, como dijo ahora rato, no me acuerdo quién dijo, pero donde podemos aprender, restaurar, compartir. Cojan mi teléfono, llamémonos, escríbanos un mensaje. Amado, ¿cómo le va? Dios lo bendiga. Tengo una palabra para ustedes. No nos apartemos de eso. Y eso es lo que Dios quiere.
esto nos hace que estemos más cerca de Él. Dios los bendiga y que tengan una excelente y fabulosa día. Amén, Pastor Henry. De igual manera para usted, nuestra pastora Mabel, y a cada uno de los pastores. Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus ministerios, sus emprendimientos, todo lo que Dios les guíe a hacer. Y gracias por estar en este ministerio. Les recuerdo que este mensaje queda grabado. Lo estaré subiendo en horas de la tarde, ya que ahorita me dispongo a cumplir un compromiso, pero en horas de la tarde lo estaré subiendo para que quede a disposición de todos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú pusiste en nosotros el querer como el hacer. En tu nombre bendecimos a nuestra amada profeta Loren, Señor. Gracias por ella, gracias por su disposición, gracias, Señor, por haberle usado para que este ministerio fuera una realidad, Dios. Sabemos que estamos en crecimiento, estamos en expansión, estamos, Señor mío, pasando el mensaje, haciéndolo llegar a más ministros tuyos, Señor, que estamos convencidos necesitamos esta unidad, necesitamos conservarla, mantenerla, provocarla. Necesitamos, Señor mío, estar con personas que vayan para donde nosotros vamos. Necesitamos estar con personas con las que no tengamos prevenciones. Necesitamos estar al lado de las personas, Señor, que ya están donde nosotros queremos estar. Muchísimas gracias por este tiempo, por cada aporte, por el mensaje, Señor, porque es de parte tuya para nosotros. Ayúdanos a corregirnos lo que tengamos que corregir. Gracias, Señor, por exhortarnos, pero también por decirnos que nos amas y que fuimos puestos por ti, Señor mío, y que no estamos en el lugar equivocado. Estamos, Señor, en el lugar donde tú nos pusiste y ahí daremos frutos, Señor. Gracias por tus siervos, gracias por sus familias. Te ruego, Padre, que bendiga sus hogares, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus yernos, nueras, a sus nietos, Señor, a toda su generación, Padre amado, que todos están bajo la promesa y que los que aún se han decidido, los que aún no han sido tocados, serán tocados en el transcurso de este mes de agosto, Señor. Este mes que inicia hoy, Padre, muchísimas gracias, Señor del cielo, porque será un mes extraordinario, un mes de nuevas posibilidades, de eh, nuevas habilidades, Señor. Será un mes, Padre, para ver cosas extraordinarias de parte tuya con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Bien, amados ministros del Señor, Dios los bendiga, Dios les guarde. Próximo sábado estaremos nuevamente 6 a.m. Felicidades, que estén muy bien. Muchas Gracias, Dios les hermanos. gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. bendiga Buen a día para todos. todos. Muchas Amén.